Catecismo Romano, primera parte, capítulo 9, del 8º artículo del Credo, creo en el Espíritu Santo. Hasta aquí se han declarado las cosas que pertenecen a la primera y segunda persona de la Trinidad Santísima, en cuanto parece lo pedía nuestro asunto. Síguese ahora que expliquemos también las que se enseñan en el credo pertenecientes a la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y en declarar este punto aplicarán los párrocos todo el estudio y cuidado posible, pues no debe el cristiano ignorar este artículo, o sentir de él con menos rectitud, que la que queda dicha de los antecedentes. Por eso no permitió el apóstol que ciertos hombres de Éfeso ignorasen la persona del Espíritu Santo, porque preguntándoles si habían recibido el Espíritu Santo, y respondiendo ellos que ni habían oído que hubiese tal Espíritu, al punto les replicó: pues en nombre de quién estáis bautizados, por las cuales palabras dio a entender, que es en gran manera necesaria a los fieles la noticia expresa de este artículo, de la cual perciben el fruto especial de que cuando piensan con atención, que todo lo que tienen lo han conseguido por gracia y beneficio del Espíritu Santo, empiezan a sentir de sí mismos con más modestia y humildad, y a poner toda su esperanza en el auxilio de Dios, que es para el cristiano el primer escalón para subir a la suma sabiduría y felicidad. Será pues conveniente empezar la explicación de este artículo por la virtud y significación de esta voz Espíritu Santo, porque como ella conviene con igual propiedad y verdad así al Padre como al Hijo, pues uno y otro es Espíritu y es Santo, porque confesamos que Dios es Espíritu, y asimismo se significan también con esta voz los ángeles, y las almas de los justos. Se debe procurar no caiga el pueblo fiel en algún error por lo equívoco del nombre, y así se ha de enseñar en este artículo que por esta voz Espíritu Santo se entiende la tercera persona de la Santísima Trinidad, según se toma algunas veces en las Sagradas Escrituras del Testamento Viejo y muchas en las del Nuevo, porque David pide así al Señor: y no apartes de mí tu Espíritu Santo. Y en el libro de la sabiduría leemos: ¿quién podrá conocer tus juicios, si tú no le dieres sabiduría, y le enviares tu Espíritu Santo desde las alturas? Y en otra parte, él mismo la crió en el Espíritu Santo. Mas en el Testamento Nuevo se nos manda ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También leemos que la Virgen Santísima concibió por el Espíritu Santo, y San Juan nos remite a Cristo, que es quien bautiza en el Espíritu Santo, y en otros muchos lugares ocurre esta voz a los lectores. Mas no debe causar admiración que no se haya dado nombre propio a la tercera persona, como a la primera y segunda, porque la segunda persona en tanto tiene nombre propio y se llama Hijo, en cuanto su eterno nacimiento del Padre se llama propiamente generación, como se ha explicado en los artículos antecedentes, con que así como ese nacimiento se llama propiamente generación, así propiamente llamamos hijo a la persona que nace, y padre a aquella de quien nace. Mas como no se ha impuesto nombre propio para significar la producción de la tercera persona, sino que se llama expiración y procesión, síguese que tampoco tenga nombre propio la persona producida. No tiene pues nombre propio esta emanación, y esto consiste en que los nombres que atribuimos a Dios, es preciso mendigarlos de las cosas criadas, y como en ellas no conocemos otro modo de comunicarse la naturaleza y la esencia, que por la virtud generativa, de ahí es que aquel modo con que Dios se comunica todo a sí mismo en fuerza del amor, no se puede expresar con nombre propio, y por esto es llamada la tercera persona con el nombre común de Espíritu Santo, el cual en tanto entendemos que le conviene con toda propiedad, en cuanto nos infunde la vida espiritual, y sin el aliento de este divino Espíritu nada podemos hacer digno de la vida eterna. Explicada ya la significación de la voz, primeramente se ha de enseñar al pueblo que el Espíritu Santo es igualmente Dios, como el Padre y el Hijo, igual a ellos, e igualmente poderoso, eterno, y de perfección infinita, sumo bien, sapientísimo, y de la misma naturaleza que el Padre, y el Hijo. Bastantemente manifiesta esto la propiedad de la partícula en, cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, la cual se aplica a todas las personas de la Trinidad para expresar la fuerza de nuestra fe. Confírmanlo también testimonios patentes de las Sagradas Escrituras, porque habiendo dicho San Pedro en los Hechos de los Apóstoles: Ananías, ¿por qué tentó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo? Luego añadió: no mentiste a los hombres sino a Dios, llamando luego Dios al mismo que acababa de llamar Espíritu Santo. El apóstol también declara a los de Corinto, que era el Espíritu Santo aquel a quien había llamado Dios. Diversas, dice, son las operaciones, pero un mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Y después añade: mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como quiere. Demás de esto, en los Hechos de los Apóstoles apropia al Espíritu Santo lo que a solo Dios atribuyen los profetas.
Porque Isaías había dicho, oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? Y me dijo, ve, y dirás a este pueblo, ciega el corazón de este pueblo, y tapa sus oídos, y ciérrale sus ojos, para que no vea por sus ojos ni oiga por sus oídos. Y habiendo el apóstol citado estas palabras dijo, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías. Mas, juntando la Sagrada Escritura la persona del Espíritu Santo con las del Padre y del Hijo, como cuando manda que se dé el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no nos queda lugar de duda sobre la verdad de este misterio, porque si el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, precisamente debemos confesar que también es Dios el Espíritu Santo, pues se junta con ellos en igual grado de honor. Y a esto se añade que el que es bautizado en nombre de alguna criatura no puede conseguir de ahí fruto ninguno. Por ventura, dice el apóstol, estáis bautizados en el nombre de Pablo, para mostrar que de nada podía servirles tal bautismo para conseguir la salud. Luego si somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo, forzoso es confesarle verdadero Dios. Y este mismo orden de las tres divinas personas por el cual se comprueba la divinidad del Espíritu Santo, se echa de ver así en la epístola de San Juan que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa, como en aquel esclarecido elogio de la Trinidad Santísima con el que se acaban los salmos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Últimamente, y esto importa mucho para confirmar esta verdad, todas aquellas cosas que creemos ser propias de Dios, afirman las escrituras sagradas que convienen al Espíritu Santo, y así le atribuyen el honor de los templos, como cuando dice el apóstol, ¿no sabéis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? También la santificación, y la vivificación, escudriñar las cosas profundas de Dios, hablar por los profetas, y estar en todo lugar, todas las cuales cosas son propias de solo Dios. Sobre todo esto se ha de declarar a los fieles que el Espíritu Santo de tal manera es Dios, que debemos confesarle en la naturaleza divina por tercera persona distinta del Padre y del Hijo, y producida por la voluntad, porque dejando otros textos de las Escrituras, la forma del bautismo que enseñó nuestro Salvador manifiesta clarísimamente, que es el Espíritu Santo la tercera persona, que subsiste por sí en la naturaleza divina, y que es distinta de las otras dos. Y lo mismo declaran aquellas palabras del apóstol, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pero mucho más claro demuestran esto mismo las palabras que añadieron en este lugar los padres del Concilio I de Constantinopla, a fin de confutar la impía locura de Macedonio, pues dicen, y en el Espíritu Santo nuestro Señor, y que vivifica, que procede del Padre y del Hijo, y que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y el que habló por los profetas. Porque confesando Señor al Espíritu Santo, declaran en eso cuanto sobrepuja a los ángeles, los cuales aunque son espíritus nobilísimos, con todo eso han sido criados por Dios, y de todos ellos afirma el apóstol, que son espíritus servidores enviados para el ministerio a causa de los que consiguen la herencia de la salud, y le llaman vivificador, porque el alma que está unida con Dios, vive más bien que el cuerpo, que se mantiene y sustenta con la unión del alma, y como es el Espíritu Santo a quien atribuyen las sagradas letras esta unión del alma con Dios, es claro que rectísimamente se llama el Espíritu Santo vivificador. Más acerca de lo que se sigue, que procede del Padre y del Hijo, se ha de enseñar a los fieles que el Espíritu Santo procede por procesión eterna del Padre y del Hijo, como de un principio. Porque esto nos propone que se debe creer la regla de la Iglesia, de la cual no puede apartarse el cristiano, y se confirma con la autoridad de las divinas letras y de los concilios. Porque hablando Cristo Señor nuestro del Espíritu Santo, dijo, Él me glorificará, porque recibirá de mi ser. Colígese esto mismo de que en las Escrituras sagradas se llama el Espíritu Santo unas veces Espíritu de Cristo, otras Espíritu del Padre. Ya se dice que es enviado por el Padre, ya por el Hijo para dar a entender con claridad, que igualmente procede del Padre y del Hijo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol, ese no es de Cristo. Y también escribiendo a los de Galacia le llama Espíritu de Cristo, diciendo, envió Dios en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual nos hace clamar y llamarle, Padre, Padre. En San Mateo se llama Espíritu del Padre, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Y en la cena dijo el Señor, el Consolador que yo os enviaré, Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en otra parte afirma que el Espíritu Santo ha de ser enviado por el Padre, diciendo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
y como entendemos por estas expresiones la procesión del Espíritu Santo, es manifiesto que procede del Padre y del Hijo. Y estas son las cosas que se han de enseñar acerca de la persona del Espíritu Santo. Además de esto convendrá enseñar que hay algunos efectos maravillosos y dones amplísimos del Espíritu Santo, que nacen y manan de él como de una perenne fuente de bondad. Porque aunque las obras de la Trinidad Santísima, que salen fuera de ella, son comunes a todas tres personas, con todo eso muchas de ellas se atribuyen como propias al Espíritu Santo, para que entendamos que nacen de la inmensa caridad de Dios para con nosotros, porque procediendo el Espíritu Santo de la voluntad divina como inflamada de amor, bien se deja entender que estos efectos, que se apropian al Espíritu Santo, provienen del sumo amor de Dios hacia nosotros. Por esto se sigue de aquí que el Espíritu Santo se llame don, porque por el nombre de don se significa aquello que se da benigna y graciosamente, y sin esperanza de remuneración, y así cualesquier gracias y beneficios que Dios nos hace. Mas, ¿qué tenemos? Como el apóstol dice, que no lo hayamos recibido de Dios. Debemos reconocer con ánimo piadoso y agradecido, que se nos dieron por concesión y dádiva del Espíritu Santo. Muchos son los efectos y dones de este divino Espíritu, porque dejada aparte la creación del mundo, y la conservación y gobierno de las cosas criadas, de lo cual se trató en el primer artículo, la vivificación se atribuye con toda propiedad al Espíritu Santo, como poco ha se demostró, y se confirma por el testimonio de Ezequiel, que dice, daros espíritu, y viviréis. Pero los efectos principales y señaladamente propios del Espíritu Santo, son los que cuenta el profeta, a saber, el espíritu de sabiduría, y de entendimiento, el espíritu de consejo, y de fortaleza, el espíritu de ciencia, y de piedad, y el espíritu de temor de Dios. Estos se llaman dones del Espíritu Santo, y alguna vez también se les da el nombre de Espíritu Santo. Por esto previene sabiamente San Agustín que se vaya con cautela, cuando en las letras sagradas se hace mención de esta voz Espíritu Santo, para que podamos discernir si acaso significa la tercera persona de la Trinidad, o sus efectos y operaciones, porque estas dos cosas se han de distinguir con la misma distancia, que creemos haber entre el Criador y las criaturas. Y todas estas cosas se han de explicar con grande diligencia, porque de estos dones del Espíritu Santo sacamos los preceptos de la vida cristiana, y podemos barruntar si está o no en nosotros el Espíritu Santo. Pero entre todos sus amplísimos dones se debe engrandecer aquella gracia que nos hace justos, y nos marca con el Espíritu Santo de promisión, que es la prenda de nuestra herencia, porque ella es la que junta nuestra alma con Dios en un estrechísimo lazo de amor, de donde nace que encendidos con un afecto sumo de piedad, emprendamos nueva vida, y hechos particioneros de la naturaleza divina, seamos llamados hijos de Dios, y que verdaderamente lo seamos.